Nos vamos al Palacio de la Moneda porque una nueva polémica se gestó hoy debido a las declaraciones de uno de los abogados del equipo defensor del líder de la CAM, Héctor Yaitul, que anunció que el líder de la coordinadora, Arauco Mayeco, va a emitir una declaración respecto a eventuales acercamientos del gobierno con el dirigente de la organización radical mapuche. Antonio Ruiz nos va a contar más detalles y qué es lo que está pasando a esta hora en el Palacio de la Moneda. Antonio, ¿cómo estás? Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, mañana de reacciones políticas, tanto a nivel del gobierno, también desde el oficialismo y, por cierto, desde la oposición, por estas declaraciones en una entrevista radial que dio por la mañana uno de los abogados de Héctor Yaitul. Se trata de John Maulén, quien en entrevista radial durante esta mañana con Radio ADN, el equipo de abogados de Héctor Yaitul, afirmó que el ahora detenido líder de la CAM, que ven ustedes ahí en pantalla, en imágenes de archivo, emitirá una declaración y que esta declaración, que se hará a través de la coordinadora Arauco Mayeco, allí va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, si es que hubo, dice, y si esta comunicación fue formal o informal. Una entrevista allí con Radio ADN que, claro, encendió nuevamente las alarmas en la moneda, en la oposición y en los distintos sectores políticos, porque recordemos que la semana recién pasada, tras la detención de Héctor Yaitul, esto en Cañete, el medio digital Ex Ante, reveló un llamado telefónico, el polémico telefonazo de una asesora de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, a Héctor Yaitul. Una situación que a las pocas horas detonó la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social, anuncio que, recuerdan ustedes, realizó el propio presidente Gabriel Boric en su gira por el norte, provocando una crisis política con la primera baja del gabinete. Les quiero invitar a escuchar parte de la entrevista que concedió ahí a Radio ADN John Maulén, quien es uno de los abogados defensores de Héctor Yaitul. Pasemos a revisar. Si se decidió de hacer una declaración y una denuncia con respecto a estos temas. Y esto lo hará a través de la organización, la coordinadora Arauco Mayeco, firmada también por Héctor Yaitul, en donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, y si hubo o no hubo comunicación, y si es que hubo, el detalle, precisamente. Entonces esto va a ser contenido en una declaración que ya se está trabajando en ello, como ya decía inicialmente. ¿Y por qué esta declaración? Precisamente por tener una mayor claridad, entregarle a la opinión pública, al país en definitiva, con certeza qué fue lo que ocurrió, y si hubo o no hubo, y con quién hubo los contactos correspondientes. Bien, declaración, dice el abogado de Héctor Yaitul, en la que ya se está trabajando, lo que da a entender que sería inminente esta publicación, por cierto, y a la que estarían muy atentos todos los sectores políticos. De hecho, esta entrevista radial ya durante la mañana generó inmediatamente revuelo, por ejemplo, en el Congreso, donde hubo reacciones inmediatas. Recordemos que desde la oposición, luego de la detención de Héctor Yaitul y luego de la publicación de Ex Ante, que dio cuenta de comunicaciones de parte de una asesora de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, inmediatamente desde la oposición anunciaron acusaciones constitucionales, presentaron querella por presunta obstrucción a la justicia y han insistido con los emplazamientos directos al gobierno para que aclare cuáles son los presuntos vínculos o las comunicaciones, dicen ellos, con el líder de la CAM, esto desde el gobierno del presidente Gabriel Boric. La ministra del Interior, Isquia Siches, estuvo en el Congreso durante esta mañana y allí fue consultada por estas declaraciones, ¿no?, que sorprendieron durante la mañana de uno de los abogados de Héctor Yaitul. La ministra del Interior contestó, por cierto, a las interrogantes y reitera que no hubo ningún tipo de instrucción de parte del gobierno ni del presidente Gabriel Boric para comunicarse con el líder de la CAM. Pasemos a escuchar lo que respondió a nombre del gobierno la ministra del Interior. Bueno, primero reiterar lo que ya ha dicho el presidente. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Yaitul. Pero también
obviamente no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. Y en esa línea quiero también ser muy clara de aquellos quienes pretenden aprovecharse políticamente de estos dimes y diretes. Y decirle también muy claramente al país que el señor Héctor Yaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno. Y vamos a seguir trabajando con fuerza en construir el diálogo, en avanzar, pero también perseguir a quienes cometan delitos. Bien, ahí la respuesta ante los micrófonos en el Congreso Nacional de la ministra del Interior, Ixquia Siches, ministra del Interior y Seguridad Pública, quien menciona esta entrevista de uno de los abogados de Héctor Yaitul como especulaciones, dice ella, que salen por la prensa. Reiteró, tal como lo afirmara el propio presidente Gabriel Boric en el norte del país la semana pasada, que no hubo ningún tipo de instrucción para comunicarse con el líder de la CAM. En eso también justifican desde el Ejecutivo lo que significó, ¿no?, la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social. Habla también la ministra del Interior y desliza allí críticas también, señalando que algunos buscan aprovechamiento político por toda la situación que se ha generado, ¿no?, tras la detención de Héctor Yaitul la semana pasada. Bueno, desde los distintos sectores políticos la expectación también es creciente. El abogado de Héctor Yaitul no precisó cuándo sería esta declaración, ¿no?, firmada por su representado para detallar, según él, las comunicaciones del gobierno con Héctor Yaitul. Desde La Moneda, como ven ustedes, insisten que no hubo una instrucción para tomar contacto con él. Pasemos a revisar otras reacciones políticas que se presentaron también durante esta mañana. Yo creo que hay que esperar, y si tiene una información que sea transparente, creo que más temprano que tarde se van a tener todos los audios o todas las conversaciones. Eso es parte de la investigación, tanto judicial y me imagino periodística, y aquí hay que ser claro y preciso por parte del gobierno. El presidente ha fijado una posición que él no ha dado autorización, y si alguien lo ha hecho, claramente está fuera de ese mandato. Yo al menos me quedo con el planteamiento del presidente de la República, que en la semana pasada, al aceptar la renuncia de la ministra Vega, fijó un criterio, fijó una posición. Y creo que quien ha llamado o quien tuvo conversación con Yaitul tendrá que transparentarlo y explicarlo. Yo prefiero creerle al gobierno cuando dice que no hay más contactos, que no hubo más contactos entre el gobierno y esta organización terrorista. Si el abogado de Yaitul tiene antecedentes de que hubo contactos con funcionarios de gobiernos, tiene que acreditarlo. Él tiene la carga de la prueba. No podemos permitir que se hagan extorsiones a las autoridades, ni al gobierno, ni al Poder Judicial, ni al Ministerio Público. Y esto bien podría ser una extorsión. El gobierno está en un serio problema si es que no es capaz de desmentir las declaraciones del abogado de Héctor Yaitul, y sobre todo si no es capaz de contradecir lo que la CAM probablemente anuncie durante las próximas horas. Porque desafortunadamente para el gobierno, ellos mismos ya pusieron el estándar al pedirle la renuncia a la ministra Vega. Por lo tanto, si conocemos de algún otro funcionario de gobierno, algún ministro o un subsecretario que haya tenido contacto con Héctor Yaitul o cualquiera de los terroristas que conforman la CAM, deberá pedirse su renuncia y deberá ser sacado del gobierno inmediatamente. Habría que ser muy iluso para pensar que las autoridades se mandan solas. Hay evidencia concreta que la ministra Vega se comunicó con Yaitul, por lo que la existencia de otros canales de comunicación resultan verosímiles, y debemos mirar con atención la declaración que hará la CAM. Acá se ha actuado mal, porque el gobierno debió haber actuado en el marco de una estrategia, ya que resulta poco transparente que hoy aparezcan todas las comunicaciones que ha tenido con los terroristas como una serie de actuaciones personales. Y si el presidente estaba o no al tanto de esas conversaciones sin un contexto claro.
Bien, las reacciones políticas entonces durante esta mañana, luego de esta entrevista radial, ¿no?, de uno de los abogados de Héctor Yaitul. La respuesta oficial de parte del gobierno vino durante esta mañana de parte de la ministra del Interior, Isquia Siches. Como veían ustedes, les cuento que el presidente Gabriel Boric ha mantenido agenda privada durante esta jornada de día martes. Estuvo muy cerquita aquí en el Ministerio de Justicia conmemorando el día del detenido desaparecido y mantiene también reuniones privadas en un clima político que está muy encendido, muy tenso de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, el próximo domingo, donde sabemos también se alista un eventual cambio de gabinete, donde el presidente Gabriel Boric también va a reordenar sus fuerzas para el segundo tiempo de este primer año de gobierno. Eso debiera ocurrir, Antonio, no sé si tienes esa información, a partir del día siguiente del plebiscito, ¿no? El mismo lunes quizás, ¿no? El presidente Gabriel Boric, claro, cuando se le ha consultado, lo había mencionado también la ministra Camila Vallejo y señaló que el propio presidente Gabriel Boric dijo que luego del plebiscito iba a hacer ajustes en su equipo de gobierno. Recordemos también que como que quedó de manera interina la subsecretaria de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social que dejó Janet Vega la semana recién pasada. Así que también se especula mucho que, claro, una vez conocido el resultado del plebiscito, el presidente Gabriel Boric entonces llevaría adelante este cambio de gabinete, por el cual también hay mucha expectación también aquí en la sede de gobierno. Por supuesto, ya han sonado nombres también de la antigua Concertación, todo en el marco de la especulación. Aquí no hay nada claro, solo el presidente sabe cómo va a conformar su gabinete una vez hechos los cambios, pero han sonado nombres como el de Carolina Toá, entre otros nombres. Así que vamos a estar atentos para después del plebiscito, si es que efectivamente se materializa ese cambio de gabinete. Muchas gracias, Antonio, que estés muy bien. Gracias, Antonio. Chao.